5, 4, 3, 2. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Rox? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno, ya estamos de vuelta en un episodio más de Filosofía. A todo, Rox. Yo soy Roxana Rodríguez Y yo soy Claudia Guerra. y vamos a hablar ahora de Filosofía. la ecología. Hay que ver si estamos en la jugada. Sí, estaba viendo si estaba conectado el audio. Oye, Rox, ¿y por qué vamos a hablar de la filosofía de la ecología? ¿Y qué onda con esta disciplina, con este tipo de filosofía? Bueno, un poco porque obviamente sabemos que tenemos un problema ya mayúsculo Sí. que se simplifica mucho con el asunto del cambio climático, de por qué no está lloviendo lo suficiente en la Ciudad de México y en el resto del país, de todo el uso del plástico que llega a los mares, de la contaminación, de si los autos eléctricos realmente son mejor que los autos de gasolina, de gasolina de combustión. Como que todo eso queda muy en lo superficial. Obviamente eso no es propiamente tema de la filosofía de la ecología. O sea, pues un poco regresemos un poco a, bueno, entonces, ¿para qué estamos haciendo filosofía? ¿Cuál es la intención de hacer filosofía si ya tenemos una disciplina que se llama propiamente ecología, ¿no? Y esto aplica para todo lo otro que hemos estado trabajando, ¿no? ¿Para qué tenemos una disciplina que se llama filosofía si ya sabemos lo que es el arte? Sí. Si ya sabemos lo que es la cultura, ya sabemos lo que es la política. Entonces, siempre hay que como regresarnos 3 pasitos cuando estamos haciendo estos análisis o proponiendo unas proyecciones, que también para eso sirve mucho la filosofía, que yo es algo que les digo constantemente a mis estudiantes. La filosofía nos puede ayudar a proyectar escenarios, a visualizar escenarios, que bueno, es un poco lo que siempre propuso Derrida en sus textos, ¿no? Lo que está por venir, una democracia por venir, una justicia por venir, o sea, no en términos utópicos, como se pudiera pensar en otros autores, en otros filósofos, en otras épocas. Derrida para nada es un utópico, simple y sencillamente dice, ese escenario no está, lo tenemos que construir, no es un escenario, no es un escenario imaginario, ideal, nunca habla de idealidad. Y entonces el escenario de la filosofía de la ecología también lo tenemos que construir, como tenemos que construir todos los escenarios de la filosofía del arte, la filosofía política, la filosofía del derecho, la filosofía de la cultura. ¿Cómo construimos esos escenarios? ¿Cómo proyectamos esos escenarios? Pues la primera propuesta en general en la filosofía es hacer una teoría, epistemología. ¿Y cómo hacemos teoría, cómo hacemos epistemología? ¿A partir de qué elementos tenemos nosotros para hacer epistemología? Pues desafortunadamente siempre es a partir, ¿cuáles son los fenómenos que estamos observando? Claro. No como problemas, o sea, la filosofía no atiende problemas porque no da solución a los problemas. Esto también es bien importante, que lo tengamos en el radar. Las soluciones no vienen de la filosofía. La filosofía plantea la manera de analizar los fenómenos que se nos presentan. En este caso, el fenómeno que se nos presenta, que podríamos nosotros hablar, es precisamente el fenómeno del cambio climático. ¿De dónde viene el fenómeno del cambio climático? Pues de un abuso, explotación de recursos naturales por parte y esto se vincula mucho también con filosofía de la economía, con lo que habíamos trabajado en otros momentos. Con un consumo, ¿no? Que es justamente el consumo, ¿no? Somos una sociedad de consumo, las necesidades humanas son ilimitadas a diferencia de los recursos naturales que son limitados. Entonces si ya sabemos un poquito de filosofía de la economía, ya el cambio climático no es así de generación espontánea, ¿no? Claro, no nos llega de sorpresa saber decir por qué está sucediendo el cambio climático. O sea, ya podemos hacer un poco de filosofía nosotros mismos y decir, bueno,
si analizamos el fenómeno Exacto. del cambio climático, ya sabemos de dónde viene. Una de las tantas variables que tiene el cambio climático es precisamente la parte que le corresponde a la economía, que es, por ejemplo, poca regulación por parte del Estado con respecto a las transnacionales. Claro. Y ahí estamos, o sea, profundizando, ¿no? Analizando una sola variable. Exacto, ¿no? Y profundizando, o sea, ahí ya tenemos una conciencia, ya tenemos un pensamiento crítico, ya hay una propuesta de análisis. La otra, pues, tiene que ver con el consumo, la otra tiene que ver con ahora sí que la falta de conciencia de nosotros como seres humanos con respecto a los otros seres vivos y animales, cómo nosotros preferimos, por ejemplo, que esto también lo trabajamos en economía un poco, creo, cómo preferimos nosotros arrasar con los bosques, arrasar con las selvas, arrasar con los ríos, para en teoría vivir, y pongo vivir bien, entre comillas. Claro. Vivir bien construyendo estos enormes edificios, torres, que no solo contaminan, sino que nos alejan del piso, de la tierra, claro, de la realidad, por creer que vivimos en un edificio enorme. Ya consideramos que valemos más. Entonces, que nos desconectan, ¿no? Exacto. De nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces esos son los como lo que analiza la filosofía en general cuando se ponen fenómenos particulares. En este caso los fenómenos que estamos advirtiendo son los fenómenos de la ecología. Y ahí sí hay mucho trabajo hecho, mucho avance en teóricos distintos. A mí me gusta mucho el seminario de filosofía de la ecología que doy en la UACM, porque finalmente nos abre la puerta. O sea, la filosofía, además de visualizar, de proyectar, de proponernos el reto de analizar los fenómenos, primero identificar los fenómenos. O sea, los fenómenos no nos llegan así como hay que identificarlos. Mucho del trabajo de la filosofía precisamente es identificar el fenómeno. Repito, no la problemática, porque si queremos trabajar la problemática, estamos queriendo encontrarle solución. La filosofía no encuentra solución, pone sobre la mesa los fenómenos y pone sobre la mesa teoría, pone sobre la mesa categorías, conceptos, maneras de abordar el fenómeno, pero nunca da la solución a una problemática. Eso ya le correspondería a otras áreas, específicamente a la política, a la política social. Entonces, lo interesante de la filosofía de la ecología es que nos propone nuevas categorías de análisis, nuevas categorías de abordaje, nuevas categorías epistémicas, nuevas categorías donde nosotros podemos cambiar incluso la narrativa, ahora que está muy de moda, ¿no? Las narrativas en general. Sí es importante cambiar la narrativa, y creo que esa parte también la hace la filosofía. Eso sí creo que impacta mucho en cómo hacemos filosofía y desde dónde hacemos filosofía. Claro, en cambiar, al decir cambiar la narrativa, es cambiar la concepción, ¿no?, que tenemos del fenómeno. Sí, ¿no? Sí. Entonces, filosofía de la ecología, pues, abarca varios aspectos, varios, quizá el medular o quizá el principal que a mí me interesa proponer es, y a mí y a otros más, y ahí hay mucho trabajo también, por ejemplo, en América, en el sur global, ¿no? Lo que entendemos por el sur global, que son los países de América del Sur, África, ciertos países también de Asia. O sea, los países del sur global son esos países que tienen los recursos, pero no tienen tienen los recursos naturales, pero no tienen los recursos económicos, ni los gobiernos, ¿no? Ni las democracias para hacerle justicia a esos recursos, entendiendo recursos naturales como
los otros seres vivos que habitan el planeta y con los que nosotros tenemos que interactuar no de forma vertical, sino de forma horizontal, o sea, no explotarlos, no acabárnoslos, sino tratar de defender los derechos del agua, los derechos de la tierra, los derechos en general de los otros seres humanos, de los otros seres vivos. Claro. Y ahí, por ejemplo, lo primero que me parece importante es tener conciencia del antropocentrismo, es decir, que todo gira alrededor del hombre, y aquí sí lo pongo hombre, ¿no? Porque es muy usada esta generalización de que el hombre abarca todo lo que es ser humano, pero finalmente ese hombre siempre se ha pensado como el hombre blanco, europeo, rico, y esa nomenclatura pues excluye a todos los demás, a todas las demás mujeres, a todas las demás mujeres indígenas, negras, asiáticas, etcétera, ¿no? Y a todos los demás hombres, también a los hombres indígenas que vienen del sur global, que son defensores de la tierra y tal. Claro. Entonces, lo primero que hay que identificar cuando hacemos trabajo de filosofía de la ecología es cuál es el antropoceno, el antropocentrismo, cómo lo podemos deconstruir, cómo podemos deconstruir entre ese antropocentrismo, y a partir de construir el antropocentrismo, cómo podemos trabajar entonces teóricamente con los otros seres, teóricamente y ontológicamente, estéticamente, éticamente, políticamente, cómo podemos trabajar con los otros seres, es decir, cómo podemos, cuando digo de construir, es cómo nos podemos nosotros mover del centro para darle paso a los otros seres. Y esto puede sonar muy de ciencia ficción. Cuando me refiero a los otros seres, puede sonar muy de ciencia ficción, muy de fantasía, muy de romántico incluso, pero en realidad es nada más un trabajo de hacer conciencia, de traerlo al presente, y de hacer conciencia, si quieren, en el sentido de si no empezamos a pensar en los otros seres que nos estamos acabando, el agua, la tierra, las montañas, los árboles, los animales, pues también nosotros vamos a acabar con nuestra vida, punto. Claro, o sea, no tenemos ya más opciones, o sea, no hay más opciones. Entonces, el primer nivel de análisis es justamente descentralizar, quitar del centro de la discusión las necesidades humanas ilimitadas. Y eso, pues, es quitar del centro de la discusión, pues, varias áreas del capitalismo. La publicidad, la mercadotecnia, todas estas instituciones que de alguna manera tampoco sirven a veces, ¿no? La democracia, el Estado de Derecho, y digo no sirven porque no las hacemos que funcionen. Claro. No hacemos que funcionen, y otras instituciones más robustas, como pues la ciudadanía, la soberanía, el territorio en términos del Estado-Nación. O sea, todas esas son cuestiones que tenemos que analizar cuando hacemos filosofía de la ecología. Y la otra, el otro nivel importante que hay que trabajar es en tener conciencia de descentralizar a las necesidades humanas ilimitadas, y solo podemos tener conciencia de descentralizar esas necesidades humanas ilimitadas visualizando lo que un autor que lo trabajó muy bien en los años 60, que esto ya lo trabajamos, creo que ya lo mencionamos en otro episodio, que justamente se llama Ecología del Afecto, que es la investigación que tengo en marcha. En esta otra investigación, en este otro episodio del podcast, que pueden buscar por ahí quizá el año pasado, ¿no? Trabajamos Ecología del Afecto. Hay un autor que se llama Lovecraft que él propone esta categoría de la Gaia. Es una categoría que recuperan después muchísimos otros filósofos como Bruno Latour, Donna Haraway, yo, y algunos otros de América del Sur, específicamente de Argentina, que recuperan esta noción de la Gaia. Entonces Lovecraft, en los años 60, que no era propiamente filósofo, le encargan
eh, averiguar por qué no hay vida en Marte. Y entonces, después de hacer varios estudios de por qué no hay vida en Marte, o sea, vida humana otra vez, ¿no? Claro. Vida de... Pensando en eso, Ajá. ¿no? En el antropoceno, ¿no? Sí. Pensando en el antropoceno. Que la vida es la vida humana. Exacto. Ajá, sí. Pensando en el antropoceno, él dice que no hay vida, o sea, él llega a la conclusión de que no hay vida humana porque no hay las condiciones biológicas, atmosféricas, geológicas para que exista la vida en Marte. Okay. Y todas esas condiciones él las resume en lo que es la Gaia, que se traduce, o yo lo traduzco como el ser vida. Uh-huh. Ya no es la vida que nosotros tenemos, o sea, no es mi vida, no es tu vida, no es la vida del mundo, sino que es la Gaia, es el ser vida, o sea, claro, el ser vida que incluye todas esas condiciones biológicas, ecológicas, atmosféricas, geológicas y un largo etcétera, para que Ay, pásame el agua, por favor. Es que no se me quita la tos todavía, desafortunadamente. Todas esas condiciones que propician la vida. Todas esas condiciones que propician la vida, incluyendo la vida. Claro, la vida. La vida de los ríos, de los océanos. Sí, de las plantas, de los árboles, de los seres microscópicos, ¿no? De todo eso que da vida a los océanos, a los desiertos, a las selvas, a la atmósfera, claro, ¿sí? Claro. Esas condiciones, pues es precisamente lo que entendemos que es la Gaia. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos conocimiento de la Gaia, o sea, quizá el avance de proponer el ser vida en términos epistemológicos y ontológicos es precisamente que se da un desplazamiento entre una cuestión de fe religiosa, de creencia, uh-huh, a una cuestión de mi estar en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Pues casi todas las personas creyentes en el mundo, cualquiera que sea su religión, piensan que, literal lo voy a poner entre comillas, tenemos vida gracias a Dios. uh-huh. Dios, cualquiera que sea su religión. Y que entonces ese escenario de tener vida gracias a Dios se debe a que hay alguien superior, supremo, que nos ofrece, que nos brinda, que nos da la posibilidad, que nos concede uh-huh, la posibilidad de estar vivos. Ese es un cambio importantísimo porque cuando nosotros proponemos la Gaia, el ser vida, uh-huh, nos tenemos que hacer cargo de que la vida es de todos y de todas y que para hacerla posible, claro, la tenemos que cuidar, la tenemos que... Porque nadie nos la va a quitar, nadie nos la va a arrebatar. Nosotros lo vamos a ir erradicando, ese ser vida, esa Gaia. Claro. Nosotros lo vamos erradicando con nuestras prácticas culturales, económicas, políticas, sociales, personales, individuales, colectivas. Y entonces ese es un gran cambio epistemológico y ontológico. Claro. Porque pasamos de el ser superior, supremo, que nos da vida, y a quien le tenemos que agradecer y rendir pleitesía, sí, a hacernos cargo y responsables de que si en colectivo no pensamos en la Gaia, sin la Gaia como pongo la analogía, la Gaia como una planta, ¿no? Claro. Que hay que cuidar, que hay que regar, que hay que dejar que le dé la luz, que hay que dejar, como a cualquier otro ser vivo, humano o no humano, o sea, y con no humano me refiero a animales, insectos, árboles, plantas, vegetación, flora, o sea, claro, otro, ¿no? Cualquier claro, otro ser vivo que no sea el humano, tiene que tener esos cuidados. Entonces ese es un cambio importantísimo, el de construir el antropoceno
y el capitaloceno, que el capitaloceno va de la mano del antropoceno. O sea, el antropoceno es centrar las actividades humanas y las necesidades humanas, de que todo gire alrededor de eso, y el capitaloceno pues es la maquinaria que lo alimenta, que contribuye a que se dé ese ejercicio voraz de explotación, no solo de explotación de los recursos naturales, sino también de explotación de las personas, de la gente que produce, que trabaja en esas grandes fábricas que hacen todos esos productos que compramos, que para nosotros es fácil comprar, sí, pero no pensamos lo difícil que es regresar eso a la tierra. sí. Entonces, ese es el primer momento. El segundo momento, que va de la mano de este momento, es precisamente, bueno, ¿cómo hago esa transición en mi conciencia? ¿Cómo hago esa transición? ¿Cómo me muevo del centro? ¿Cómo me muevo del ¿Cómo me centro? desplazo? Exacto, el centro tiene que ser la Gaia, el centro de nuestras afirmaciones políticas tiene que ser la Gaia, el ser vida en el que nosotros estamos inmersos, somos parte. Claro. Lo tenemos que cuidar como la misma Gaia nos cuida a nosotros. O sea, Claro. es cambiar esa perspectiva. Estábamos aquí en la Ciudad de México desde todo el año pidiendo, rogando que llueva, porque Sí. ha hecho un calor horrible. Y de repente pues cae una lluvia y nos sentimos muy afortunados porque ya cayó la lluvia. Ese ejercicio esa es la Gaia, Claro. el que posibilite que caiga la lluvia es ese ejercicio del Que ser nos vida. sintamos afortunados, Sí, ¿no? es ese ejercicio del ser vida. Claro. Entonces, sí. No, adelante. Entonces esos serían dos primeros niveles básicos para pensar la filosofía de la ecología. Y después ya vienen otros ejercicios teóricos interesantes, contemporáneos. Mucho de la filosofía de la ecología en el sur global, en México y en el resto de América, igual que en África, recupera saberes mesoamericanos, ancestrales, del cuidado de la tierra. Claro. De esas otras lenguas en las que la civilización europea occidental no logró traducir a una lengua colectiva del ser vida. Entonces mucho del trabajo que está haciendo en el sur global es precisamente hacer esas traducciones de esos otros saberes a esta sociedad contemporánea, con miras de hacer ejercicios que cambien el escenario o las sociedades por venir. Pero es un cambio que tiene que considerar pues definitivamente varias aristas y bueno, a mí lo que me queda claro de trabajar la filosofía de la ecología es a partir de 2-3 textos que a mí me fueron muy reveladores en los últimos años. Uno es de Timothy Morton, que se llama Ecología Oscura. Otro es de Anne, que es el de la Z, el Matsutake. Y el otro es el de Geontologías de Elizabeth Povinelli. Me parece que esos tres teóricos, que sin duda estuvieron muy cercanos a Bruno Latour, que también fue un filósofo francés que recientemente se murió, que trabajó mucho, sobre todo en la época de la pandemia, salieron muchos textos que daban cuenta justamente de la filosofía de la ecología, del devenir, de hacia dónde nos estábamos perfilando como sociedades, como seres vivos, humanos, no humanos. Ahí salió mucha literatura interesante que se puede revisar. Lo que me queda claro a partir de estas lecturas, de estas propuestas epistémicas, ontológicas, es que, y esto por ejemplo es muy evidente en el texto de Anne, los primeros que vamos a desaparecer de la Gaia somos los seres humanos. Porque Anne hace ejercicio del Matsutake, que el Matsutake es un tipo de seta que se da en Japón
y en otras partes, en espacios caóticos, de mucha depredación, de mucha, por ejemplo, ella habla del Matsutake que se empieza a observar después de que cae, lo primero que vuelve a crecer después de que caen las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki es el Matsutake. Okay. Entonces, con esa lectura, que es una lectura muy interesante, que propone muchas categorías ahí en mi blog, en el blog que se llama roxanarodriguezortiz.com, que les comenté la vez pasada, que ahí subo varias de las sesiones de las clases que doy al semestre. Ahí pueden consultar esta parte de la Gaia. Lo que nos deja ver justamente Ansing es que los primeros en desaparecer somos los seres humanos, porque la naturaleza es tan... la naturaleza del ser vida de la Gaia sí. Es tan excepcional, es tan excepcional en términos de una inteligencia que nosotros como seres humanos no alcanzamos a vislumbrar, en términos de una inteligencia afectiva, emocional, sí. Reguladora, ¿no? Reguladora, ajá. Sí. Es una inteligencia tan excepcional que incluso la inteligencia artificial se quedaría cortísima, ¿no? Sí. Que ya hablaremos la próxima semana de inteligencia artificial cuando hablemos de filosofía de la tecnología. Y que si hay algo en lo que tenemos que creer es que, pues eso, sin ser fatalistas ni deterministas, que a este ritmo tan acelerado que tenemos de consumo, de explotación, los primeros en desaparecer vamos a ser los seres humanos. Y lo segundo que tenemos claro es que la naturaleza se transforma. Claro. O sea, eso es una ley de física, ¿no? Sí, claro, y tiene su propia inteligencia, ¿no? Ajá. Que es ajena a nosotros, que nuestro tipo de inteligencia pues no... Es bastante limitada con respecto a la Gaia, y que va a sí. encontrar siempre la manera de autorregularse, Sí, ¿no? sí. Entonces, en ese sentido, creo que la filosofía de la ecología nos para en seco en general, para la filosofía en general, y nos dice, no, hay que revirar. Claro. Hay que empezar a ver si queremos sobrevivir. otros y esos otros fenómenos obviamente incluyen otras categorías que propone Povinelli en su texto de geontologías, que es un texto bien interesante que ya no me da tiempo de comentar, pero justamente lo que propone Povinelli es vamos a transitar vamos a deconstruir ese antropoceno, proponiendo otras categorías que no sean la de los seres humanos. Claro. Que no sean, por ejemplo, ella propone una categoría que se llama el desierto, ¿no? Y desarrolla esa categoría del desierto. Ya no es el ser humano, ya no es el hombre, ya. Entonces aquí las otras filosofías pues van muy retrasadas, porque mientras en filosofía feminista todavía estamos con esta cosa de la igualdad, de la equidad entre seres humanos, otra vez en la discusión antropocéntrica en el centro. Estas otras filosofías ya desplazaron al ser humano. Exacto, estas otras, exacto. Y eso es también un poco el trabajo que yo hago con filosofía de la frontera. O sea, realmente la discusión, todas las discusiones filosóficas se dan en torno a las personas en filosofía de la frontera. Toda la filosofía de la frontera cae en las fronteras disciplinares. Claro. En las fronteras entre los seres, entre seres vivos, no vivos, entre las fronteras epistemológicas, ontológicas, y en eso pues me acerco mucho a otras filosofías que se están trabajando, no tanto, pero considero que filosofía de la ecología, de la tecnología, de la frontera, van en vanguardia, están innovando,
con poco eco, desafortunadamente, pero ya lo tendrán. Exacto. Bueno. Entre más nos acabemos este planeta, más eco tendrán. Esperemos antes de que nos acabemos nosotros. Los próximos habitantes de la Tierra van a ver los libros y va a ser como nosotros, como con las cuevas de Altamira. Van a ver las grabaciones. Ajá, jeroglíficos de algo, de alguien, ¿no? Y van a decir, mira, ¿vieron el devenir? Ajá, exacto. Muchísimas gracias. Se acabó. Se acabó.